Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Marcela Jurado Rivera del grado 11B de la Institución Educativa Pablo VI y hoy voy a hacer una práctica de laboratorio junto pues con el profesor Jaime Hernán. Y bueno, vamos a hacer la práctica de laboratorio llamada pues las gases. En este caso la ley de Boyle que dice que a una temperatura constante la presión y volumen es inversamente proporcional. Si aumento volumen, disminuye la presión. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Y vamos a leer las indicaciones. La situación dice, una empresa de cosméticos desea lanzar al mercado un nuevo desodorante en aerosol, cuya presentación será de 1.33 mililitros. Por lo tanto, necesita determinar si el envase diseñado puede soportar una presión máxima de 0.52 atmósferas. A ti, como ingeniero químico, te han contratado para que desarrolles el estudio replicando el comportamiento del aerosol en montaje de laboratorio y realices el informe correspondiente y además debes determinar si es viable o no lanzar al mercado la nueva presentación teniendo en cuenta si la presión que generará el aerosol es menor a la máxima permitida. Procedimiento. Dice 1. Identificación de los elementos y materiales para la práctica de laboratorio. Tenemos el termómetro digital, el manómetro digital, el pistón y los tanques de gas. En el punto 2 dice toma de medidas. Llena la cámara de gas presionando sobre los tanques que encontrarás al lado inferior derecho de la pantalla. Presiona sobre el pistón y el manómetro para obtener una vista ampliada de estos elementos. Revisa el registro de datos para saber a qué volúmenes debes mover el pistón para notar la presión que registra. Y con los accionadores, el pistón disminuye y aumenta el volumen dentro de la cámara hasta lograr el requerido en el registro de datos. Eso lo vamos a ver cuando lo estemos haciendo. Cálculos, usa el botón de información 1 para consultar la ecuación relacionada con la práctica. Utiliza la expresión matemática de la ley de Boyle para completar el registro de datos. Y el punto 4, el registro de los datos. Ten en cuenta que para esta práctica de laboratorio debes ingresar en el registro de datos las presiones en atmósferas que registra el gas a diferentes volúmenes en los primeros 5 envases y definir si es viable o no lanzar al mercado un envase con los valores de presión y volumen entregados en el registro de datos para el envase 6. Una vez ingresados todos los valores solicitados en el registro de datos, presiona el botón verificar. Y el punto 5 tenemos las preguntas conceptuales y el reporte pues del laboratorio. Dice, si los valores enviados son correctos, continúa con las preguntas conceptuales y la generación del reporte del laboratorio. Y tenemos las ecuaciones. Dice, bueno, la ley de Boyle enuncia que la presión de una cantidad fija de gas a una temperatura constante, como yo lo expliqué al principio, es inversamente proporcional al volumen del gas según el enunciado de Boyle. Y acá pues podemos ver como la fórmula para abreviar un poco, donde la presión del gas y V es el volumen y K pues es la constante de proporción entre la presión de un gas y el volumen en la ley de Boyle. No es necesario conocer, pues en este caso, el valor exacto de la constante para poder hacer uso de la ley, ya que manteniendo una constante, la cantidad de gases y la temperatura deberá cumplirse, pues la relación. Acá tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y sigo leyendo, donde el volumen 1 es el volumen inicial, P es la presión inicial y V es el volumen final. De esta forma será posible obtener el valor de la presión cuando el volumen es de 1.1 litros. Al despejar pues la ecuación anterior, la presión final sería esta. Y esta es la conversión que tenemos de mililitros a litros. Listo, y acá pues tenemos como los elementos, tenemos el equipo de gases, tenemos el manómetro y bueno, ya vamos a comenzar. Listo. No me da. Ah, ya, este. Listo. Profe, ¿cómo es que se llama este? El cilindro. El cilindro. Y acá tengo en los apuntes de que si le bajamos estas flechitas, va a disminuir la presión y por lo tanto, según la ley de Boyle, va a aumentar el volumen. Y si yo le doy esta flechita, aumento la presión, disminuyo el volumen. Y acá tenemos el manómetro. Y ahí podemos empezar desde la presión con la atmósfera 0.16. Y una compañera va a estar tomando pues los datos
Me avisan cuándo para bajar. Listo. Ahí voy bajando, es decir, bajo presión, aumento ¿Qué volumen. presión tienes, Sara? 0.17, profe. ¿Y qué volumen tienes? Aquí sería, ¿cuál sería? No alcanzo. 0.55. Sigo bajando. Sí, ahí ¿Qué aumenté. volumen tienes? Dana. Volumen 0,5 litros. 0,5 litros. ¿Y la presión cuál es? 0.19 atmósferas. Muy bien. Sigamos. Gracias, profe. 0.21 y el volumen no le alcanzó. 0,45 litros. Muy bien. Dana nos está tomando apuntes. Sigue aumentando la presión. 0,24 atmósferas. ¿Y cuál es el volumen? 0.4 litros. 0.4 litros. También teniendo en cuenta que al principio cuando estábamos leyendo el procedimiento vimos que el volumen 133 mililitros, es decir 0.13 litros y la presión 0.52. Y digamos que este experimento es para mostrar digamos, la ley y también decir si el desodorante si es viable o no. Voy a las preguntas. Falta todavía. Bajo. 0.27 atmósferas de presión, entonces el volumen es 0.35. Sigo bajando. 0.31. 0.3. ¿Me dices hasta dónde? ¿Bajo? 0.38 atmósferas de presión y el volumen es 0.25. 0.47. 0.2 de volumen. Ya. Y ahora la chica me está tomando los datos para poder resolverlo de la tabla. Listo. ¿No bajaba más? Bueno, ahora vamos a mirar. Borra esos datos, Sara, para que puedas ingresar este campo de toma. Dale. Sí, señor. Vamos a borrar estos datos y vamos a verificarlos según lo que estábamos mostrando ahorita. Dana te va a decir los valores a ese volumen. Ajá, y vamos a determinar si es viable o no, según la fórmula. Entonces, en el primero, a un volumen de 0.6, la presión 0.16. 0.16. Listo, muy bien. A 0,5. 0.19. 0,19. 0.19. A 0,4. A 0,4. 0.24. 0.24. A 0.3. 0.31. A 0.2. 0.47. 0.47. Y según pues la fórmula y también la explicación del profesor que nos dio pues en el tablero, determinamos que no era viable porque sobrepasa lo de la cantidad de volumen con respecto a la presión. Bueno, y para finalizar, entonces, haciendo el cálculo de tener el volumen de 0.13 y a una presión de 0.52, vemos que nos da como presión 2 la 0.7 atmósferas, es decir, que se pasa de esa presión que puede aguantar máxima, que es de 0.52, es decir, que no es viable y pues explotaría. Entonces, espero que les haya gustado este experimento, recordando la ley de Boyle, que a temperatura constante, presión y volumen es inversamente proporcional. Gracias, profe. Gracias.